Hola amigos, hoy quería contarles una nota que fue publicada por Juan Samaniego en la revista Climática y que se refiere a los años perdidos de Madagascar. Desde la llegada de los primeros humanos a la isla, se estima que se extinguieron 30 especies de mamíferos únicos. Ahora un estudio publicado en la revista Nature calcula que serían necesarios por lo menos 3 millones de años de evolución para alcanzar el nivel de complejidad perdido. Aunque tenía cara y orejas de humano, esta era una criatura extraña, peluda, de grandes extremidades y del tamaño de un ternero. La leyenda de este ser gigante daba miedo a los locales y a los extranjeros por igual, pero algunas crónicas cuentan que en realidad huía despavorido ante la mínima presencia humana. Y esto no es de extrañar, ya que se trataba de un lémur gigante de Madagascar, uno de los últimos representantes de la megafauna de esta isla africana, uno de los últimos en desaparecer para siempre del planeta a manos de los mismos que dieron alas a esta leyenda. Madagascar es un laboratorio único en la evolución, un lugar en que la vida ha tomado su propio camino, aislada de las influencias del resto del planeta. Desde la llegada de los primeros humanos a la isla, se estima que se extinguieron 30 especies de mamíferos, como los lémures gigantes o los hipopótamos pigmeos. Ahora un estudio calculó que harían falta 3 millones de años de evolución para alcanzar el nivel de complejidad que ya se ha perdido, aunque estas 30 especies desaparecidas obviamente ya nunca volverían. A pesar del impacto evidente del ser humano, la isla todavía es un tesoro de la biodiversidad. El 90% de las especies que viven en Madagascar no lo hacen en ningún otro lugar del mundo. Si todas las que están en peligro de extinción desaparecieran, este mismo estudio estima que la biodiversidad tardaría 23 millones de años en alcanzar el mismo nivel de complejidad. Madagascar lleva 150 millones de años separado del continente africano y 80 millones de la India. En este tiempo, la vida siguió su propio camino, generando una complejidad biológica muy diferente a la del resto del planeta. Esto permitió la aparición de especies únicas, adaptadas a entornos muy concretos, como ocurre en muchísimas islas. Al mismo tiempo, dado que Madagascar tiene un tamaño considerable, ya que es tan grande como la península ibérica, y multitud de hábitats, la fauna endémica no perdió su cautela, cosa que sí ocurrió en islas más pequeñas con poca competencia. La primera ola de colonización humana de Madagascar causó la extinción de 30 especies de mamíferos, pero el impacto humano no fue muy grande. Las especies estaban bien preparadas para hacer frente a predadores y competidores, no eran especies mansas como las de otras islas. Además, la mayor parte se concentraba en el bosque tropical, en zonas remotas y de muy complicado acceso, a las que los humanos no llegaron hasta hace poco tiempo. Esto lo explicó Luis Valente, un biólogo evolutivo y uno de los autores del estudio sobre los años perdidos por la evolución. La primera ola de las extinciones, que se fueron produciendo gradualmente durante los últimos 2000 años, hasta mediados del siglo XX, estuvo causada por la cacería para comer y más adelante por la tala de bosques para la madera y el carbón vegetal y la expansión de pastos para el ganado. Pero la historia ha cambiado en los últimos 50 años, y es que Madagascar no solamente es uno de los lugares más biodiversos del mundo, sino también una de las islas más pobres del planeta. Según el Banco Mundial, el 80% de sus 29 millones de habitantes viven con menos de $1,9 al día, y el índice de desarrollo humano está en el puesto 173 a nivel global. El impacto fue grande desde un principio, pero comparado con otras islas no fue tan importante. En Nueva Zelanda, por ejemplo, más de la mitad de las especies de aves se extinguieron antes de la llegada de los europeos, solamente con la actividad de los maoríes. En Azores o Canarias, la destrucción fue todavía más grande. Madagascar, a pesar de todo, todavía conserva una buena parte de la diversidad original, pero la expansión de la población en los últimos 40 años disparó el riesgo de extinción para un montón de especies. De las 219 especies de mamíferos conocidas en la isla, 120 están en peligro de extinción.
Los peces de agua dulce también están en una situación delicada, con el 73% de las especies en riesgo, también los árboles, con el 63%. La imagen se repite por igual en todos los grupos de seres vivos y todos comparten la misma causa, la desigualdad. La falta de oportunidades y la pobreza general desembocan en la sobreexplotación de los recursos naturales. Hoy en día, la tala de madera, la expansión sin control de la agricultura y la cacería son los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad en Madagascar. Calcular cuánto tiempo le lleva a la evolución hacer su trabajo no es nada fácil, pero contar con un laboratorio aislado como Madagascar lo simplifica un poco. Para hacer los cálculos, el equipo de investigadores comenzó haciendo una lista de todas las especies presentes en la isla antes de que llegaran los seres humanos y creando un esquema filogenético, una especie de árbol genealógico, con las relaciones evolutivas entre estas especies. Con esto y a través de un programa informático calcularon las tasas naturales de evolución y a partir de ahí pudieron simular cuánto tiempo tardaría en encontrarse un reemplazo para cada especie perdida. No el tiempo necesario para que volviera a aparecer la misma especie, algo totalmente imposible, sino lo necesario para lograr un nivel similar de complejidad evolutiva. La conclusión no es solamente todos los años que le quitamos a la biodiversidad de Madagascar, sino que la isla y las poblaciones humanas que la habitan están en un momento crítico. Si seguimos como ahora, pronto habrá un colapso de los ecosistemas. Cuando perdés especies claves y hábitats, perdés funciones de los ecosistemas y estos pueden llegar a colapsar. Por ejemplo, si perdés a los lemures, perdés el principal dispersor de semillas de la isla, por lo que se pueden extinguir muchas especies vegetales. Los habitantes de Madagascar necesitan a la biodiversidad para mantener las fuentes de agua en la isla, la calidad de los suelos. La dependencia de la biodiversidad es muy estrecha, más todavía que en la mayoría de los puntos del planeta. Algunas de estas faunas extintas se componían de los lémures gigantes, por lo menos 17 especies, todos los cuales eran más grandes que las especies actuales, incluyendo al aye-aye gigante, 3 o 5 veces más grande que las especies existentes, Megaladapis, de la cual existían 3 especies que podían llegar al tamaño de un orangután, los lémures perezosos, que mostraban una convergencia evolutiva con el perezoso sudamericano, Paleopropithecus, del tamaño de un chimpancé, muy similar en la forma también a los perezosos sudamericanos. El lémur Archaeoindris era el más grande de Madagascar, pudiendo llegar al tamaño de un gorila macho. Se extinguieron por la caza y la destrucción del hábitat. El registro de los fósiles de Madagascar reportó los restos de un fosa gigante recientemente extinto que tenía el tamaño de 1,25 veces de las especies vivas, haciendo de él un animal de una talla similar a la de un ocelote. Se cree que esta especie cazaba a los lémures grandes que habitaban Madagascar hasta que en la isla se estableció el hombre. 2 especies de tortugas gigantes del género Aldabrachelis existieron en Madagascar, mientras que una se extinguió poco tiempo después de la llegada de los seres humanos a la isla, otra vivió hasta los años 1500. Respecto a los hipopótamos pigmeos malgaches, se cree que hubo por lo menos 3 especies diferentes, el último de los cuales murió hace menos de 1000 años. Por último, a los pájaros elefante. Estas aves enormes tenían una altura de más de 3 metros y pesaban por lo menos media tonelada. Se cree que se extinguieron en el último milenio como resultado de la actividad humana. Bueno amigos, espero que les haya resultado interesante la información que les traje hoy y si les gustó, los espero de vuelta otro día. Se me cuidan un montón.